Saludos a los integrantes de la Cátedra Criminalística Aplicada. Les saluda en nombre del Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado, IESIP, su tutor o profesor Joaquín Valles. En esta oportunidad vamos a hablar lo referente o relacionado con el tema de la experticia. La experticia no es otra cosa sino un medio probatorio que tiene como propósito consignar claramente la opinión del experto en una ciencia, en una técnica, arte u oficio, acerca de uno o varios puntos concretos, específicos o genéricos que resultan importantes de dilucidar en el proceso y sobre los cuales los abogados de las partes, el juez y la sociedad en general no poseen suficientes conocimientos. Es una forma de hacer llegar al juez y a la colectividad el entendimiento o la explicación técnica y científica sobre un tema específico relacionado con la ciencia y que es necesario para la investigación del hecho que se investiga. Es por eso que debe hacerlo un experto en una ciencia, en una técnica, en un arte o en un oficio específico. ¿Para qué? Para que pueda llevar el conocimiento hacia las personas que lo desconocen, las personas comunes y corrientes, así mismo como al juez, y de esta forma el mismo juez y las mismas personas de la colectividad pues tengan ese convencimiento de lo que se quiere dejar claro a través de este medio probatorio, como lo es la experticia. Por lo general, el juez es una persona culta, conocedora del derecho, y aunque debe ser un hombre culto, pues generalmente carece de conocimiento sobre otras ciencias y cuestiones de arte y técnica, de numerosas actividades y prácticas que requieren estudios especializados o entrenamiento. Es por ello que se ve la necesidad de recurrir al auxilio de expertos para verificar determinados hechos. El fundamento legal de la experticia en el Código Orgánico Integral Penal, parágrafo tercero de la pericia, habla de la pericia, que no es otra cosa sino el estudio pericial, lo similar a la experticia. En su artículo 511 habla de las reglas generales en su parte 6 e indica taxativamente que el informe pericial deberá contener como mínimo el lugar y fecha de realización del peritaje, identificación del perito, descripción y estado de la persona u objeto peritado, la técnica utilizada, la fundamentación técnica, científica, ilustraciones gráficas cuando correspondan, las conclusiones y la firma. De igual forma, en su parte 7 contempla que el experto deberá comparecer a la audiencia de juicio y sustentar de manera oral sus informes y contestar los interrogatorios de las partes, para lo cual podrán emplear cualquier medio. En el caso venezolano, en el artículo 225, encontramos el fundamento legal de la experticia, Código Orgánico Procesal Penal, que dice que el dictamen pericial deberá contener de manera clara y precisa el motivo por el cual se practica la descripción de la persona o cosa que sea objeto del mismo, en el estado o el modo en que se halle, la relación detallada de los exámenes practicados, los resultados obtenidos y las conclusiones que se formulen respecto del peritaje realizado, conforme a los principios o reglas de su ciencia o arte. El dictamen se presentará por escrito, firmado y sellado sin perjuicio del informe oral en la audiencia. Objetivos específicos de la experticia, no sin antes mencionar los objetivos generales que no se encuentran en la lámina, que no son otros sino proporcionarle al solicitante el conocimiento científico, técnico, artístico o en fin, especializado que requiere para su trabajo dentro del proceso judicial. Esa es la finalidad o el objeto general de la experticia. Y los objetivos específicos, pues, se encuentran describir la evidencia estudiada, informar acerca de las bases científicas, técnicas o artísticas del concepto pericial,
anunciar los métodos y las técnicas empleadas en el estudio realizado, emitir las conclusiones obtenidas dictaminando la certeza o no de las mismas, como resultado de haber aplicado el método científico al análisis de un asunto, de un objeto físico o de una evidencia biológica. Deben ser objetivas, cuantificables, medibles y repetibles. Características del informe pericial o experticia. Debe ser claro, es decir, fácilmente entendible por un lego en la materia específica tratada. Debe ser preciso, ajustado a las necesidades del solicitante, plasmadas en el oficio de solicitud, y debe referirse necesariamente al tema de la prueba. Debe ser preciso. Fundamentado, es decir, basado en principios científicos o técnicos admitidos por la comunidad científica internacional. Es decir, la metodología utilizada, los reactivos utilizados, los equipos utilizados por el experto en la materia, pues deben ser debidamente avalados por la comunidad científica, reconocidos por ellos. Debe ser objetivo, es decir, que contemple un punto de vista objetivo y razonable. A diferencia, todo lo contrario, que no sea subjetivo ni sea emocional. Debe ser informativo, es decir, capaz de transmitir a las personas que lo lean un mensaje suficientemente revelador de la verdad científica o técnica encontrada por el experto forense. Debe informar. Bien escrito, es decir, deberá estar ajustado a las reglas de la gramática, la sintaxis y la ortografía. Bien presentado en cuanto a su organización lógica, formato ilustrativo, clase de papel, tipo de letra, impresión pulcra y nítida que facilite su lectura. Características generales del informe pericial. Asimismo, vamos a mencionar la estructura de la experticia, ¿sí? Va a tener pues un membrete, un número de experticia, una fecha, la persona hacia la cual se va a enviar la experticia, un encabezamiento, ¿sí? Donde explica que el suscrito Joaquín Valle es experto designado para practicar peritaje según memorándum número tal, debe haber un oficio de solicitud de fecha tal, emanado de la división de contra homicidios, relacionado con la causa penal o el expediente, tiene que haber una causa penal, donde aparece como víctima fulano de tal, rindo a usted bajo juramento el presente informe pericial, el cual tiene un motivo que no es otra cosa sino la solicitud. Solicitar experticia hematológica a la sustancia pardo rojiza colectada con un cemento de gasa allá en el sitio de suceso. Exposición. La descripción de la evidencia. En este caso se trata de una sustancia de aspecto pardo rojizo de presunta naturaleza hemática impregnada de un cemento de gasa, la cual fue colectada en las adyacencias a un mueble contiguo al cadáver de la ciudadana fulana de tal en el sitio de suceso. La peritación, en este caso no sería activación especial, sino sería una experticia hematológica. Determinación de grupo sanguíneo. La conclusión, bueno, se debe explicar la metodología de orientación y de certeza aplicada para este tipo de análisis y se concluye de que la sustancia pardo rojizo impregnada en un cemento de gasa, estudiada y analizada, es de naturaleza hemática, pertenece al grupo sanguíneo específico tipo B, es todo. La firma del experto y bueno, posteriormente pues si se requiere una experticia de total certeza, de complemento, pues se solicita una experticia de análisis genético o de análisis de perfil genético para determinar con certeza a quién pertenece dicha muestra de sustancia hemática. Por lo pronto, la experticia se realizó y se determinó de que dicha sustancia patológica de presunta naturaleza hemática, pues sí pertenece es sangre, pertenece a la especie humana y corresponde a un grupo sanguíneo específico.
Parte de la experticia. Bueno, tenemos la parte emotiva, donde se dejará constancia del motivo por el cual se practica. Hay una solicitud y hay una motivación. La parte descriptiva, la descripción de la persona, cosa, que es objeto del mismo, en el estado del modo en que se encuentra. La parte expositiva constituye la relación detallada de los exámenes practicados, las operaciones técnicas, procedimientos, métodos, verificaciones y contrastaciones realizadas. Y la parte concluyente, donde se señalan los resultados obtenidos y las conclusiones que se formulen respecto del peritaje realizado, conforme a los principios o reglas de su ciencia o arte. En este caso, del ejemplo que les di, del análisis de la sustancia pardo rojiza de presunta naturaleza hemática, pues fue sometida a métodos de orientación y de certeza a través de reactivos químicos específicos, arrojando resultados positivos en cada uno de ellos. Una vez que el análisis de orientación da positivo, pues vamos a un análisis de certeza. En caso contrario de que hubiese dado negativo, la experticia llega hasta ahí, por cuanto lo que estamos analizando pues no corresponde a una sustancia que pudiera ser de origen hemático, porque al arrojar un resultado negativo es certeza de que no estamos en presencia de sangre, mientras que si arroja un resultado positivo es orientación, es probable que sí. Tenemos que ir entonces a un análisis confirmatorio a través de técnicas específicas donde se van a buscar elementos presentes en la hemoglobina que conforman la sangre y pues una vez realizados esos análisis, arrojados resultados positivos, se determinó que pertenece a la especie humana, no animal, y que corresponde a un grupo sanguíneo específico. Hasta ahí llegó la experticia. La defensa de la experticia. En el caso de la comparecencia del experto en el juicio oral o público, es necesaria por cuanto es importante la presencia y declaración del experto, por cuanto es necesario someter la experticia al debate y a la discusión de las partes en el momento cumbre del proceso penal, como lo es el juicio oral. ¿Por qué? Porque a través de la declaración del experto es fundamental, porque vendría a clarificar ciertas dudas que pudiesen surgir en el debate, así como aclarar algunos conceptos, técnicas, métodos, lenguaje técnico utilizado, resultados y conclusiones sobre el dictamen realizado, el cual puede versar sobre cualquier ciencia, arte u oficio. Por ejemplo, el experto, al realizar el análisis de la sustancia presunta naturaleza hemática, pardo rojiza, realiza el uso de un reactivo químico llamado ortotolidina o llamado Kastelmeyer. Entonces, el juez puede, en el juicio oral, hacerle una pregunta relacionada con la técnica utilizada y qué se busca en cada uno de dichos reactivos. ¿Qué sucede cuando arrojas un resultado positivo? ¿Qué vamos a observar? ¿Cuál es el fundamento técnico, científico de dicha prueba? Asimismo, si posteriormente hacemos un análisis de certeza a través de una metodología donde vamos a observar ciertos elementos de la hemoglobina, explicar qué elementos se observan y por qué. El fundamento técnico-científico del ejercicio que estamos realizando, que realiza el experto a través del uso de reactivos químicos. Todo tiene su fundamento, su razón de ser, su porqué. Todos esos conceptos, técnicas, métodos, el lenguaje técnico utilizado, la metodología usada, pues debe ser aclarada de manera sencilla por el experto en el juicio oral y público, porque cualquiera de las partes puede tener alguna duda por cuanto en la experticia se habla de un lenguaje técnico y ese lenguaje técnico tiene una traducción para el común denominador.
Y entonces es ahí donde el experto pues debe explicar de manera concienzuda y con fundamento el trabajo realizado. Asimismo, con la comparecencia del experto en el juicio se estaría dando cumplimiento a los principios de ¿qué? Oralidad, control de la prueba, contradicción, ahí entra el contradictorio, ¿sí? Por cuanto están las partes, está la defensa, está el fiscal en su rol de acusador, y entonces pues ahí viene el debate, que es la esencia del derecho, y se plasma en el juicio oral y público. Esta parte es muy bonita por cuanto el experto debe estar bien preparado para afrontar un juicio oral. No debe haber improvisación. El experto tiene que estar debidamente, debe ser conocedor de todos y cada uno de los elementos plasmados por él en la experticia, porque por cualquier cosa le pueden preguntar. ¿De qué se trata? Explique, fundamente. Y el experto tiene que estar debidamente preparado para defender, fundamentar lo que aparece por escrito, lo que realizó por escrito. Hacerlo de forma oral, de manera sencilla, directa, que sea entendible, que llegue al conocimiento del juez y de las partes. Asimismo, se cumple pues la igualdad de las partes e inmediación, que son la base del sistema acusatorio. Es por eso que el experto no puede o no debe improvisar al momento de declarar en el juicio oral y público. Debe estar preparado. Y si no está preparado, tiene que meterse su puñal y estudiar, repasar. La técnica tal se me olvidó. ¿Quiénes conforman la técnica tal? ¿Qué reactivos se usan? ¿Qué resultado arroja? ¿Qué consigo yo cuando da resultado positivo? Todo eso debe repasarlo y estudiarlo el experto para que una vez en el juicio oral, pues le vaya bien y explique de manera directa y concisa, sin ningún tipo de dudas a las personas pues que desconocen el trabajo realizado como experto y plasmado en una experticia o informe pericial. Posteriormente, pues esa experticia va a ser valorada. ¿Quién le va a dar valor a esa experticia? El juez. El juez va a apreciar este medio de prueba en el juicio oral a través de la técnica de la sana crítica y basado en la idoneidad científica y moral del perito, la claridad y exactitud de sus respuestas, su comportamiento al responder, el grado de aceptación de los principios científicos, técnicos o artísticos en que se apoya el perito, así como los instrumentos utilizados y la consistencia del conjunto de respuestas que ha dado la parte que lo interroga. Un experto que dude al responder, que responda de manera dudosa, no de manera clara, de manera confusa, y que no llene las expectativas de la persona que pregunta alguna duda con respecto a su experticia, pues es un experto que no está avalando la experticia y por cuanto esa experticia no va a tener valor probatorio por parte del juez. Entonces, la misma va a ser desestimada. Caso contrario, si el experto conoce y responde cada una de las preguntas de manera idónea, de manera correcta, pues esa experticia el juez la va a valorar como un elemento probatorio. Asimismo, en el caso de Venezuela, sí, la experticia se fundamenta en el artículo 223 del Código Orgánico Procesal Penal. El Ministerio Público realizará u ordenará la práctica de experticias cuando para el examen de una persona de objetos o para descubrir o valorar un elemento de convicción se requieran conocimiento o habilidades especiales en alguna ciencia, arte u oficio. Este artículo, pues, fue objeto de reforma por cuanto en este caso se incluyó el Ministerio Público podrá realizar o podrá ordenar. En este caso, anteriormente, él ordenaba. Aquí puede realizar por cuanto ya cuenta con sus laboratorios criminalísticos
que dependen de él directamente. Y entonces, a través de sus funcionarios expertos, pues él podrá realizar, como Ministerio Público, realizar la experticia o ordenarla a través de otro laboratorio ajeno al Ministerio Público. Asimismo, él o los fiscales del Ministerio Público podrá señalarle a los peritos asignados los aspectos más relevantes que deben ser objeto de la peritación, sin que esto sea limitativo y el plazo dentro del cual presentarán su dictamen. Es decir, el experto no debe limitarse únicamente a lo que le pide el fiscal del Ministerio Público, sino que debe ir más allá. Un buen experto va siempre más allá en los análisis que realiza y no debe quedarse o limitarse o encasillarse en un solo tipo de solicitud, sino que si él encuentra elementos importantes que no fueron solicitados por el fiscal, pues él debe dejar constancia en su experticia de el hallazgo de dichos elementos y del análisis de los mismos, lo cual pues va a servir, pueden ser de fundamental importancia al momento de analizar una evidencia relacionada con un hecho punible. Asimismo, para que una experticia tenga valor probatorio en el proceso penal, debe ser practicada u ordenada por el Ministerio Público como director del proceso. En el supuesto de que el examen debe practicarse a un objeto para descubrir o valorar un elemento de convicción, el legislador exige que el perito asignado debe tener conocimiento y habilidades especiales en alguna ciencia, arte u oficio. Si en caso tal de que el experto no sea funcionario del cuerpo de investigaciones o funcionario del Ministerio Público, puede ser un experto de la calle, como se dice, pero tiene que estar debidamente juramentado por el tribunal respectivo. Asimismo, al momento de valorar la experticia, el juez se va a basar en la técnica de la sana crítica, que no es otra cosa sino que se refiere al proceso de razonamiento humano. La actitud sensata, prudente, recta, racional y objetiva que tiene el juez al momento de valorar una prueba o el conjunto de ellas en relación a un hecho sucedido. ¿Basado en qué? En las reglas de la lógica, que es la ciencia del pensamiento razonado, dirigido a desarrollar la capacidad analítica del ser humano. El razonamiento lógico debe ser deductivo, que va de lo general a lo particular, e inductivo, que va de lo particular a lo general. Asimismo, debe ser integral, profesional y coherente por parte del juez. Las máximas de experiencia son normas de valor general, independientes del caso específico, pero que extraídas en cuanto ocurre generalmente en múltiples casos, pueden aplicarse en todos los otros casos de la misma especie. Incluye los juicios hipotéticos provenientes de los conocimientos prácticos de los hombres, su cultura, algo como por ejemplo saber que el sol sale por el este y se oculta por el oeste. Es una máxima experiencia. Y los conocimientos científicos, que es el conocimiento básico de que toda hipótesis, para ser corroborada, debe tener explicación científica. Asimismo, la experticia debe tener ciertas condiciones. Debe ser lícita, debe ser útil y debe ser pertinente. ¿Qué quiere decir con lícita? Bueno, que la experticia realizada a esa evidencia, la cual debe provenir, ¿sí? Debe haber sido obtenida de manera lícita y no de otra forma ajena a la ley. Debe haber sido obtenida de manera, no debe existir prohibición legal de practicarla. Y los elementos probatorios no deben ser obtenidos mediante coacción, mediante amenaza, mediante engaño, violación de la privacidad, ni otros medios que menoscaben los derechos fundamentales y la voluntad de las personas. La utilidad de la experticia, para que una experticia sea idónea, pues debe ser útil para el descubrimiento de la verdad. Al solicitar la realización de la experticia, debe existir una motivación apoyada en la necesidad y pertinencia de la práctica de la misma, en el hecho que se investiga.
y debe ser pertinente. ¿Por qué? Para que una experticia sea admitida, debe referirse directa e indirectamente al objeto de investigación. Debe ser pertinente con el hecho que se investiga. Guardan una relación estrecha entre la fuente de prueba y el medio de prueba. Es muy importante esto que le acabo de decir, porque de eso depende la valoración que se le da a la experticia. Asimismo, pues el elemento probatorio, la evidencia física, objeto de la experticia, pues debe haber cumplido con todos los parámetros relacionados con la cadena de custodia de la evidencia física, para que haya una garantía del cumplimiento del principio de mismidad, que ya lo hablamos en la clase anterior, lo cual indica después que o da fe de que la experticia realizada a dicha evidencia es la misma evidencia que fue colectada, que fue analizada y que fue luego presentada en el juicio oral y público, la cual va a ser avalada y fundamentada a través de la declaración del experto en el juicio oral, para pues que no haya duda pues de que ese elemento probatorio fue obtenido y fue analizado de la mejor manera posible y guardando todos los protocolos existentes al momento del análisis de una evidencia, para que sea valorada como un elemento probatorio, un elemento de prueba en el hecho que se investiga. Por ahora, pues terminamos con esta parte y seguimos en contacto. Muchas gracias. Hasta luego.